Muy buenas tardes. Este video corresponde a la clase de repaso que tiene que ver con los ámbitos de actuación de neuropsicología. Recuerden que elaboramos estos videos para que sirvan de soporte para las lecturas de los capítulos. Es decir, si algunos de ustedes tienen muy poco tiempo para leer los capítulos de los libros, la idea es que este video les sirva como un resumen de esos capítulos. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar lo concerniente a los ámbitos de actuación del neuropsicólogo. Vamos a encontrar en diferente literatura que habla de diferentes ámbitos de acción o de actuación de lo que un neuropsicólogo debe hacer y en qué se diferencia a lo que hace un psicólogo. Quizás la diferencia fundamental o la principal diferencia radica en que el psicólogo muy pocas veces o en ninguna ocasión se dedica a estudiar directamente lo que está pasando en el cerebro de sus pacientes. En cambio, el neuropsicólogo es lo principal, es su principal actividad. Estudiar los signos y los síntomas de las personas e inmediatamente valorar lo que está sucediendo en el cerebro de ellas. Así que nos vamos a concentrar un poco en estas actividades. Pero antes de entrar a hablar directamente en los campos de acción, nos vamos a concentrar en algunas áreas de acción del cerebro. Probablemente algunos ya habrán visto muchas de estas áreas y este video entonces solo va a servir como un refuerzo a esos conocimientos que ustedes ya han adquirido. Vamos a iniciar hablando entonces de las áreas corticales y de las localizaciones funcionales en el cerebro. Solo para hacer un recordatorio, es importante que recordemos en esta ocasión la diferencia entre el encéfalo y el cerebro. Cuando hablamos de encéfalo, estamos incluyendo el cerebelo, el diencéfalo, incluso el tallo. Pero cuando hablamos de cerebro, nos dedicamos específicamente a la corteza. En este caso, entonces, cuando hablamos de áreas corticales y localizaciones funcionales, estamos hablando específicamente de los hemisferios cerebrales. Y como ustedes recordarán, dentro de cada uno de los dos hemisferios vamos a tener 5 lóbulos: el frontal, el parietal, el temporal, la ínsula y el occipital. Por lo general, los libros de psicología solo enfocan 4 de ellos, en vista de que la ínsula tiene funciones muy poco detalladas o tiene funciones que pueden ser suplementadas por otro lóbulo. Por eso es que a veces no se le menciona dentro de las clasificaciones estructurales del cerebro. Para efectos de esta clase tampoco lo vamos a hacer. Nos vamos a quedar solamente con 4 lóbulos. Y en términos generales, en términos muy generales, vamos a decir que vamos a tener dentro de las clasificaciones generales, en primer lugar, 3 de los 4 lóbulos que nosotros le vamos a llamar lóbulos sensitivos o sensoriales o lóbulos receptores. Es decir, van a ser lóbulos que reciben información, van a ser lóbulos
que van a estar especializados para captar estímulos sensoriales. Así vamos a tener que esos 3 lóbulos corresponden al lóbulo parietal, cuya principal función es la sensorial o la sensitiva. Recordemos que estamos hablando de las áreas 1, 2 y 3 principalmente, y que dentro de ellas podemos encontrar esquematizado a todo el cuerpo, absolutamente a todo el cuerpo, en lo que conocemos como homúnculo. De tal forma que cuando hablamos del lóbulo parietal vamos a encontrar al homúnculo sensitivo u homúnculo sensorial. Aquí vamos a tener que se reciben toda la información sensorial de todo el cuerpo. Bien, el segundo de los lóbulos sensitivos o sensoriales que vamos a estudiar es el lóbulo temporal, cuya principal función va a radicar en estímulos auditivos. Y quizás la principal función, la que siempre recordamos, tiene que ver con los estímulos auditivos y principalmente del lenguaje receptivo. Sin embargo, como vamos a ver, tiene otras funciones, dentro de las cuales una de las principales es la memoria y el manejo que se hace de las emociones. Por eso es que tiene muchísima relación con el diencéfalo. Y por último, no por ello menos importante, tenemos el lóbulo occipital, que es el responsable de los estímulos visuales. Como vamos a ver, en cada uno de los lóbulos vamos a tener áreas primarias, vamos a tener áreas secundarias y vamos a tener áreas terciarias. Cuando hablamos de áreas primarias, vamos a decir que el área primaria es la encargada dentro de cada uno de los lóbulos de recibir la información en tiempo real. Es decir, por ejemplo, si ustedes están viendo algo, si están viendo una película o ven un objeto, la información sensorial de ese objeto que están viendo o de esa película que están viendo llega directamente al área primaria en ese caso sería del lóbulo occipital. Si es un estímulo auditivo, si están escuchando una canción, por ejemplo, ese estímulo auditivo llega directamente al área primaria auditiva. En el caso de algún estímulo sensitivo como de presión, de calor, por ejemplo, está llegando al área sensitiva primaria. Y bueno, en esas 3 áreas, más adelante vamos a ver que la información tanto del lóbulo parietal, temporal y occipital se unen en un punto específico. Ese punto está señalado en el borde inferior del lóbulo parietal y el borde superior del lóbulo temporal. Más o menos por el área 40 de este mapa que estamos viendo, ahí se estipula un área donde se conjuga la información del lóbulo parietal, temporal y occipital. En esa área se saca una sola información y es enviada al lóbulo frontal. Dicho sea de paso, el lóbulo frontal es el único de los lóbulos que es un lóbulo motor o productivo. Eso quiere decir que no va a recibir estímulos del medio externo, sino más bien va a recibir estímulos de los otros lóbulos, y su función va a ser planificar la conducta, producir respuestas
está relacionado con el aprendizaje también, con el juicio y bueno, con otras funciones que vamos a ir viendo. Lo importante que tenemos que recordar entonces es que tenemos 3 lóbulos sensoriales y un lóbulo motor o productivo. Esa, digamos, en términos generales, vendría siendo como la primera gran clasificación que vamos a obtener del cerebro. Una segunda forma de dividir el cerebro es, además de que estamos viendo un hemisferio, en este caso el hemisferio izquierdo, la cara lateral externa del hemisferio izquierdo, dentro de cada hemisferio tenemos lóbulos, como ya los hemos mencionado, y dentro de los lóbulos tenemos áreas. Se describen alrededor de 52, algunos libros dicen 53 áreas. Cada una de estas áreas tiene una función específica y tiene una función que es diferente a la función de otra área en particular. Por eso ustedes ven que en este mapa, además de que las diferentes áreas están numeradas, además están punteadas de diferente forma, con el afán de hacer una diferenciación en cuanto a la función que cada una ejecuta. Así que tenemos 5 lóbulos o 4 lóbulos para efectos de evaluaciones y tenemos 52 áreas, cada una, como les he mencionado, con una función diferente. Nuestro trabajo entonces acá es hacer un rápido resumen, un muy rápido resumen de las principales áreas. Dentro de esas 52 áreas y dentro de cada uno de los lóbulos vamos a ver las principales funciones que tienen estas áreas. Bueno, para los que no recuerdan, de estas áreas que estamos hablando constituyen el mapa de Brodmann, solo para que lo recordemos. Para empezar el estudio, entonces, vamos a empezar a separar los diferentes lóbulos. He marcado ahí lo que corresponde al lóbulo occipital. Lo vamos a ampliar y ahí tenemos ampliado el lóbulo occipital y tenemos, ustedes ven, las marcas 17, 18 y 19. Como ya lo mencionamos, cada una de las áreas tiene funciones específicas. Así vamos a tener que en conjunto toda esta masa cerebral constituye la corteza visual o el córtex visual. Y dentro de ellas vamos a tener el área visual primaria, que es el área 17, que como ya mencionamos, el área primaria de cada uno de los lóbulos es el responsable de la captación directa del estímulo en tiempo real. Es decir, lo que esa persona puede estar viendo en ese momento. Llega a esta área del cerebro, el área 17. Posteriormente, del área visual primaria, la información pasa al área visual secundaria, que en este caso está representada por el área 18. Aquí sucede un fenómeno muy interesante porque de lo que se trata acá es que en el área secundaria, en todas las áreas secundarias de los diferentes lóbulos, lo que se guarda es información de estímulos previos similares a los que haya sido expuesto un individuo. Por poner un ejemplo, imaginemos que esta persona está viendo una fruta. Imaginemos que está viendo una manzana. La imagen de la manzana que está viendo en ese momento llega al área 17. Inmediatamente del área 17 pasa al área 18. Y en el área 18 tenemos guardadas otras imágenes de otras frutas o de otras manzanas.
Lo que se hace entonces en el área 18 es comparar la imagen que estamos viendo en ese momento con una imagen que ya teníamos guardada previamente. Y la conclusión que podemos sacar es si se trata de una fruta similar o si se trata completamente de una fruta diferente. Eso es el área secundaria. Ahora, el área de asociación o área terciaria, que en este lóbulo está representado por el área 19, es donde se guardan las imágenes, pero asociadas a un significado. Por ejemplo, ustedes saben cuáles los diferentes significados que a lo largo del tiempo han tenido las manzanas. Se asocian, por ejemplo, a frutas envenenadas, se pueden asociar a empresas tecnológicas, se pueden asociar también a, a empresas productivas. Entonces, todo eso representa la manzana. O cada uno de nosotros puede tener un significado que es particular. Por ejemplo, una experiencia negativa que ustedes hayan tenido con manzanas los puede dejar marcados. Y para ustedes la manzana representa algo negativo. Ese significado que cobra, en este caso, la fruta, estaría en el área de asociación terciaria. En este caso, el área 19. Así como les he explicado este ejemplo, así vamos a poder evaluar todas las funciones en los diferentes lóbulos. Ahora, yo quiero que valoren y que piensen por un momento cuántos de ustedes tenían como bastante clara estas funciones del cerebro de cada uno de los lóbulos, o si es primera vez que lo están escuchando o que se están dando cuenta de esto, para que puedan tomar algunos apuntes o hacer preguntas. Así es que voy a dejar 5 segundos para que puedan anotar algo que probablemente quieran preguntar después, y vamos a seguir viendo otros lóbulos. Bien. Siguiendo con la clasificación, vamos a ver ahora otro lóbulo, en este caso el lóbulo parietal. Lo vamos a sacar en grande, ahí lo tenemos, y vamos a marcar no todos los puntos, quizás los principales puntos que debemos recordar. Ahí tenemos el área 1, 2 y 3, el área 5, el área 7, el área 40 y el área 43. En este caso, hay muchas otras áreas, pero digamos que hemos puntuado algunas de las más importantes para ver algunas funciones. Como les digo, no es el objetivo que memoricemos todas las funciones, sino más bien que identifiquemos los puntos importantes. Así, algunas de las principales funciones que vamos a tener en este lóbulo está el conocimiento de los números, por ejemplo, y sus relaciones, la manipulación de objetos, la integración entre la información visual y motora, y la participación en la formación del lenguaje. En la primera, el ejemplo clásico, el ejemplo básico, lo tenemos en el simple ordenamiento que tenemos acerca de los números. Por ejemplo, si nosotros ponemos en un orden tradicional el 17 y el número 5, por ejemplo, todos sabemos que primero va el 5 y luego el 17, sin necesidad de estar viendo los números. Ese orden, ese conocimiento del orden que tenemos, se establece gracias a las funciones del lóbulo parietal. Al igual, toda actividad que conlleve cierto orden
nosotros tenemos la capacidad de conocer ese orden, de repetir el orden, de trabajar en ese orden, gracias a las funciones del lóbulo parietal. En cuanto a la manipulación de objetos, por ejemplo, si ustedes son expertos por ejemplo, en reparar vehículos o reparar computadoras, su cerebro tiene la imagen de cómo están en disposición las diferentes piezas, y aunque ustedes tengan desarmada una pieza X, su cerebro les ayuda a armar sin errores. Esa manipulación de objetos es gracias a las funciones del lóbulo parietal. También nos ayuda a integrar la función visual y la función motora. Es decir, recuerden que acá recibimos retroalimentación, por ejemplo, de lo que se está captando por vía visual, también de los diferentes movimientos o las diferentes funciones que tenemos en otros lóbulos, como por ejemplo en el área 4, que se controla de la parte motora, o en la misma área 1, 2 y 3, que es donde se reciben los estímulos sensoriales de cualquier parte del cuerpo. Así es que ustedes vean las principales funciones que puede tener acá. Otro ejemplo de la integración de la función visual y motora es cuando tenemos un niño que está aprendiendo a jugar béisbol o está aprendiendo a jugar básquetbol. Él ve a qué distancia está el aro y con base a ese cálculo de distancia mide qué fuerza tiene que poner en sus brazos para hacer llegar la pelota hacia donde está el aro. Por supuesto que en algunas ocasiones podemos fallar, pero van a haber algunas oportunidades donde vamos a calcular bien y entonces vamos a lograr encestar, o vamos a pegarle a la pelota con tal fuerza que vamos a hacer un jonrón, por ejemplo. Todo esto son funciones que están establecidas dentro del lóbulo parietal. Ustedes ven la gran cantidad de información importantísima que se puede obtener desde esta parte del cerebro. Bien, siguiendo con el funcionamiento de los lóbulos, vamos con el lóbulo temporal. Lo tenemos en grande y vamos a marcar de igual forma los puntos importantes. Aquí empezamos a ver que hay más puntos, hay muchísimos más puntos importantes, y dentro de las funciones que más nos va a interesar de este lóbulo está el procesamiento de la información auditiva y de la memoria, procesamiento del lenguaje, la comprensión afectiva, la generación de oraciones, la atribución de intenciones y de juicios morales, el reconocimiento facial, la memoria topográfica y la memoria topoquinética. En este sentido, el lóbulo parietal juega una parte súper importante porque, si ustedes se fijan, nos ayuda a ubicarnos en el espacio, nos ayuda a ubicarnos en el tiempo y nos permite establecer cierto tipo de relaciones con otras personas. Relaciones que a veces nos pueden ayudar para tener una efectiva comunicación o a veces librarnos de problemas. Eso específicamente cuando hablamos de que este lóbulo me permite colocar cierta intencionalidad en las personas. Es aquello que cuando vemos a alguien y entonces uno dice que no ves que en los ojos se le ve qué enojado anda, o se le nota en la cara la maldad, por ejemplo. Entonces, eso es gracias a los juicios de intenciones morales que podemos ubicar en este lóbulo. Por supuesto que también nos puede engañar, ¿no? Este lóbulo puede ser presa fácil de engaños. Así tenemos personalidades sociopáticas que pueden ser encantadoras,
pasan fácilmente el filtro de este juicio. Y entonces tenemos que recibir ayuda del lóbulo frontal. Pero como recordamos, para que el lóbulo frontal nos pueda dar una respuesta satisfactoria, tenemos que tener previamente alguna experiencia. Es decir, siempre de este lado nos tiene que mandar algún tipo de información al lóbulo frontal para que éste diseñe la mejor respuesta. Y finalmente vemos el lóbulo frontal. Lo hacemos más grande y ubicamos los puntos más importantes. Al igual que en el lóbulo temporal, ustedes ven que hay una gran cantidad de puntos. Eso significa que las funciones que está ejecutando este lóbulo son muchísimas. Recordemos que es el único de los lóbulos que es productivo o motor. Bueno, dentro de las funciones están que participa en procesos de memoria, procesa juicios de valor. Aquí ya no estamos hablando del juicio que yo coloco en alguien más, sino que el mío propio, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, robarle a un rico no es malo, por ejemplo. Ese es un juicio de valor que yo establezco y eso se ejecuta en el lóbulo frontal. Participa en el procesamiento de semántica y generación de lenguaje, planeación de acciones ejecutivas, cognición del olfato y la audición, proceso de toma de decisiones y procesa interpretaciones. Eso quiere decir que en este lóbulo se prepara la respuesta que el individuo va a dar a cualquier estímulo medioambiental. Y con mucha más razón si el estímulo tiene alguna característica positiva o negativa. Es este lóbulo el que se encarga de programar la respuesta que vamos a dar y definir cuál es el mensaje que estamos queriendo enviar. Bien, esto es en términos generales las funciones de los hemisferios. Y era importante, digamos, retomarla o resumirla. Ustedes ven, lo hemos hecho muy rápido en vista de que es algún material, en primer lugar, que vamos a ver en detalle más adelante. En segundo lugar, lo que nos interesaba más eran las principales funciones, porque me interesa que les quede súper claro, lo más claro posible, los ámbitos de actuación del neuropsicólogo, pero para que comprendamos exactamente qué es lo que estamos viendo. Y bien, antes de entrar a ver directamente los ámbitos, hay dos puntos más que hay que recordar. El primero de los puntos que hay que recordar es el que tiene que ver con las hipótesis de conocimiento en neuropsicología. Recordamos que vimos la hipótesis cardíaca y que vimos también la hipótesis cerebral. Dijimos que en la actualidad nos encontramos trabajando con la hipótesis cerebral. Y dentro de la hipótesis cerebral ubicamos dos grandes corrientes. Una que le llamamos localizacionismo y otra que le llamamos globalismo u holismo. En el caso del localizacionismo, el punto principal era que las diferentes funciones están ubicadas en puntos específicos del cerebro, tal cual es el caso del mapa de Brodmann, ¿verdad? Ubicamos, por ejemplo, en el área de Broca la función motora del habla y ubicamos en el área de Wernicke la función receptiva del lenguaje del habla. Así, en cada punto hay funciones específicas y eso lo entendemos gracias a la teoría localizacionista. Por otro lado, tenemos la teoría globalista, que nos trata de explicar
el funcionamiento de todo el cerebro como un órgano único. Y entonces vamos a definir un poco más en detalle en las áreas de actuación de la neuropsicología cómo se ve este fenómeno impregnado. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, una primera área de actuación de la neuropsicología o de los neuropsicólogos es en la inteligencia. Ahora hay muchísimos conceptos sobre inteligencia, pero si queremos nosotros ocupar el concepto más viejito que se conoce sobre inteligencia, vamos a decir que es la capacidad que tiene una persona para resolver problemas. Ahora, la mayoría de las pruebas psicológicas, las tradicionales, ocupan el concepto lógico-matemático de inteligencia. Ahora ustedes van a encontrar muchísimos libros y probablemente en algunas materias que les hablen de inteligencias múltiples. Ahí hay inteligencias que no tienen nada que ver con el uso formal de las matemáticas, sino que se trata de otro tipo de inteligencias para resolver otro tipo de problemas. Entonces, en esta primera área de evaluación neuropsicológica, vamos a decir que vamos a trabajar sobre la inteligencia lógico-matemática. Es la primera de las áreas de intervención. La segunda área tiene que ver con la conceptualización. Pero antes de pasar a esta área, olvidaba mencionar, bueno, si nosotros ubicamos las funciones del cerebro y queremos ver en cuál de todas esas funciones se localiza la inteligencia lógico-matemática, pues van a haber dos áreas importantes de mencionar. Por un lado está el lóbulo temporal, el lóbulo parietal. Recuerden que ahí es donde dijimos que se hacía el ordenamiento y la organización espacio-temporal de números. Y por otro lado vamos a tener el área frontal. Sin embargo, ninguno de nosotros seguramente pudiera matemáticas o fuera más difícil de aprender si no pudiéramos ver. Entonces la función visual está también inmersa acá, al igual que las funciones auditivas. De tal forma que cuando hablamos de inteligencia va a ser más fácil explicarla desde el punto de vista holístico, es decir, tomando en cuenta todas las áreas del cerebro y no solo uno o dos puntos en específico. Así es que por ahí es donde vamos a ir analizando cada una de ellas. La segunda, como ya les había mencionado, tiene que ver con la conceptualización. Y eso quiere decir, bueno, ¿qué es lo que yo pienso sobre algo? Tradicionalmente, uno de los ejemplos que se coloca sobre la conceptualización es sobre la palabra mamá. Y la mayoría de las personas van a tener un concepto positivo de mamá. Sin embargo, ustedes van a encontrar algunas personas que seguramente van a consultar con ustedes para quienes mamá es un concepto malo. Es lo peor que les pudo haber pasado en su vida, por ejemplo. Eso representa ese concepto de mamá. Entonces vemos que una misma palabra puede tener concepciones positivas, pero también puede tener concepciones negativas. Esa dualidad de concepciones se realiza gracias a las funciones de los lóbulos. Y ahora sí, volvemos. ¿Cuál es el lóbulo que se encarga de conceptualizar y cuál es el lóbulo que se encarga de colocar juicios de valor? Bueno, nuevamente vamos a encontrar el lóbulo parietal, pero también el lóbulo frontal. Ahí vamos a encontrar esa asociación
para poder explicar de alguna forma esta función de conceptualización, que es un área que podemos estudiar en neuropsicología. Así, por ejemplo, si considerábamos que decir malas palabras era malo y por eso no decíamos malas palabras, cuando el área del juicio se daña, entonces empezamos a decir malas palabras sin meditar sobre el hecho que está ocurriendo. Otra de las áreas de evaluación que tienen los neuropsicólogos con todas las personas tiene que ver con la resolución de problemas. Y acá sí, a diferencia de la inteligencia, estamos viendo la resolución de cualquier tipo de problemas. Sean problemas musicales, sean problemas geográficos, sean problemas de la vida cotidiana, etc. ¿Verdad? Cualquier tipo de problemas que necesite solución, hay áreas cerebrales que se encargan de ayudarnos a resolverlo, ya sea visualmente, imaginariamente, ya sea haciendo números en un pizarrón, ya sea haciendo cuentas, revisando papeles, y dependiendo la actividad que tratemos de resolver, así van a ser los lóbulos implicados. Ven ustedes que esto es algo muy, pero muy dinámico. Luego tenemos el área de planificación. También está de más decir, muy importante la planificación, en el sentido de que nos facilita hacer las cosas en menor tiempo, de forma más productiva, y ya se imaginarán ustedes que el lóbulo temporal y el lóbulo frontal tienen importantes aportes en esta área de evaluación. La memoria es algo importante. Sobre la memoria hay muchísimas, pero muchísimas pruebas, y cada vez surgen más pruebas, en vista de que la memoria está ubicada en todos los lóbulos, tanto de la corteza como en los núcleos subcorticales. Está en todo el diencéfalo, por ejemplo, todo el sistema límbico, y eso hace que la memoria requiera una explicación holística. No la podemos explicar solo por el daño de un punto en particular. Otra de las áreas tiene que ver con el aprendizaje. Seguramente ustedes han encontrado compañeros para quienes es más fácil aprender viendo un video. Eso, por ejemplo, es parte de esto que hacemos, de presentarles un video para que tal vez cuando vayan para su trabajo lo vayan escuchando, o en sus tiempos libres lo vayan escuchando, sin necesidad de agarrar un libro y leer, porque puede ser que sea más fácil para ustedes entender escuchando o viendo un video que agarrando un libro y leyendo. Por supuesto que para los que es fácil con un libro, pues ahí tienen también los libros a la mano para que tomen el que mejor les venga y empiecen a leer para captar esos conceptos que necesito que se lleven para que los apliquemos más adelante. También el neuropsicólogo evalúa las habilidades académicas. Esto está de más decir importantísimo, ¿no? Ustedes van a aprender a evaluar niños que están en etapa escolar, y una de las cosas que les van a enseñar es a evaluar las habilidades académicas. Por supuesto que dependiendo de la modalidad de estudio, así también van a cambiar las habilidades académicas. En nuestro caso, ahora que las clases son virtuales, podemos ver cómo hay algunas habilidades que antes no eran necesarias y ahora sí. Por ejemplo, manejar plataformas virtuales, poder cambiar, subir documentos, cambiar fotos, cambiar contraseñas. Todas esas se vuelven habilidades indispensables en estos momentos que quizás hace 2 o 3 años no eran tan importantes.
pero ahora lo son. Y por ello es importante que tengamos esto claro. Y finalmente, también el neuropsicólogo es el responsable de evaluar las capacidades perceptivo-motrices. Acá está el ejemplo que les colocaban de el cálculo visual junto con el cálculo motor, función del lóbulo parietal. Ustedes recuerdan que hay una diferencia básica entre una sensación y una percepción. Cuando hablamos de sensaciones estamos hablando de estímulos que entran al cuerpo por los diferentes sentidos. Vamos a tomar como ejemplo el chico con el bate. Está esperando que la pelota llegue y él para eso, para ver en qué momento le va a pegar a la pelota, tiene que ocupar la función visual. Ahí ya tenemos un primer momento, ¿no? Al mismo tiempo tiene que calcular la velocidad a la cual va a mover el bate, tratando de hacer un cálculo en qué momento va a llegar la pelota cerca de su cuerpo para poderle pegar. Si el cálculo está mal elaborado, entonces la pelota puede ser que llegue más tarde o que haya llegado de forma, digamos, anticipada, o que nosotros no tengamos la suficiente rapidez para mover el bate y vamos a tener el mismo resultado, ¿verdad? Que no le vamos a pegar a la pelota. Esas fallas de cálculo que tienen que ver con cómo se percibe lo que hay en el medio ambiente y cuál es la respuesta motora que yo le doy, hace que algunas personas tengan mayores habilidades físicas que otras. Y bueno, todo depende del lóbulo que esté, digamos, funcionando. Quizás en común ustedes ven que en todos estos casos es evidente que la función visual, el lóbulo occipital con su corteza visual, tiene que estar funcionando. En segundo lugar, la respuesta que vamos a dar está planificada y ejecutada desde el lóbulo frontal. Y también la asociación entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital y parietal. Con esos tres lóbulos fácilmente podemos explicar todas estas funciones. Ahora, si estamos hablando de que alguno de estos muchachos recibe algún estímulo auditivo, también entraría el lóbulo temporal ahí a tomar parte importante en la ejecución de todas estas actividades. Bien, estas son las áreas en las que un neuropsicólogo puede evaluar a una persona. Dijimos entonces la inteligencia, que dijimos que era más lógico-matemática. Tenemos la capacidad de conceptualizar, tenemos la capacidad de resolver problemas, cualquiera sea el tipo de problema. En cuarto lugar tenemos la planificación. En quinto lugar, la memoria. En sexto, el aprendizaje. En séptimo, el desarrollo de habilidades académicas. Y finalmente, en noveno lugar, cómo se desarrollan las capacidades perceptivo-motrices. Todo esto es parte de las actividades que el neuropsicólogo puede evaluar el funcionamiento del cerebro en las personas. Por supuesto que un psicólogo, sin ser neuropsicólogo, por ejemplo, puede evaluar estilos de aprendizaje. Por supuesto que se puede hacer, pero se queda corto el psicólogo cuando se enfrenta a un problema de aprendizaje, es decir, cuando ya tenemos alteraciones, el psicólogo se queda corto y se queda a nivel de teorías nada más. El neuropsicólogo tiene la capacidad de hacer pruebas y
además, con estas pruebas logramos de alguna forma identificar y detallar cuáles son los puntos que más están alterados en el cerebro y que están provocando la conducta que estamos viendo en las personas. Bien, esta es la primera parte de los ámbitos de actuación. La segunda parte, que es un poco más corta, es un poco más rápida, tiene que ver con en qué casos se solicita que el neuropsicólogo intervenga. En primer lugar, vamos a tener los casos en los que una persona ha sufrido un trauma cerebral, ya sea por un accidente de tránsito, ya sea porque le dieron con un bate, ya sea porque ha pasado mucho tiempo jugando fútbol y ha estado acostumbrado, por ejemplo, a cabecear la pelota, o las personas, por ejemplo, los boxeadores. Todas estas personas van sufriendo contusiones cerebrales a lo largo de su ejercicio deportivo y tarde o temprano pueden resultar con algunos síntomas. El neuropsicólogo entonces es llamado para hacer una evaluación en estos casos. En un segundo caso tenemos cuando se sospecha que hay sangramientos o cuando hay que se ha obstruido alguna arteria o alguna vena en alguna parte del cerebro. Esos dos casos son los que comúnmente ustedes van a encontrar que las personas le llaman derrames cerebrales. Bueno, para nosotros aquí eso va a ser un accidente cerebrovascular. En estos casos se pide que un neuropsicólogo intervenga en las evaluaciones para identificar los puntos en los que el cerebro está dañado. Una tercera indicación donde el neuropsicólogo puede intervenir es en los problemas de aprendizaje. Hay muchísimos chicos y chicas que tratan de aprender, ponen su mejor esfuerzo, pero es difícil que logren aprender. Y una vez un pediatra haya descartado factores como por ejemplo desnutriciones severas o por ejemplo anemia, el neuropsicólogo puede entrar y ayudar a través de algún otro tipo de evaluaciones para que identifiquemos estilos de aprendizaje, para identificar desarrollo de capacidades escolares, o tal vez simplemente lo que le está pasando a este chico es que tenga una distorsión perceptivo-motora. Lo más común es que nosotros tengamos, por ejemplo, niños o niñas que tengan alteración visual, por ejemplo, que tengan miopía y que eso no les permita captar bien la imagen tal vez de la pizarra, y más si solo ponen letras, y más si las letras son bien pequeñitas. Entonces se dificulta más, ¿no? Llega un momento en que el cerebro ya no puede captar más y entonces el niño se frustra porque no aprende. Ahí es donde el neuropsicólogo, a través de las pruebas neuropsicológicas, es de muchísima, pero muchísima utilidad, puesto que nos da una luz de cuál puede ser el origen de los síntomas para darle tratamiento. Imagínense, un niño con una alteración visual neuropsicológica, probablemente con colocarle lentes podamos resolver ese problema y devolvamos a este niño con un mejor estilo de aprendizaje, con mejor desarrollo de capacidades motrices y bueno, por eso es importante aprender estos puntos.
También el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es otra de las indicaciones. Nuevamente, repitiendo que se trata de casos en los que un médico ya antes ha descartado algunas otras cosas. Por ejemplo, en este país hay una gran cantidad, pero una enorme cantidad de niños que son diagnosticados como TDAH y en realidad lo que tienen son problemas tiroideos y están sometidos a terapias largas, a terapias extenuantes, se les reducen muchas recompensas a estos niños precisamente porque se piensa que estas recompensas, como por ejemplo los azúcares, los dulces, los vuelven más inquietos, cuando en realidad probablemente se trata de un cuadro de hipertiroidismo que da casi que los mismos síntomas y que si un médico no lo ha descartado antes, fácilmente podemos nosotros tener un diagnóstico equivocado y por lo tanto un tratamiento equivocado en todos estos niños. Otro de los casos en los que le pedimos a los neuropsicólogos que nos ayuden son los trastornos neuropsiquiátricos. Quizás a la cabeza acá ahora está el autismo. Todos los trastornos del espectro autista necesitamos que un neuropsicólogo nos ayude, principalmente para definir en qué capacidad está un niño o una niña de el desarrollo de esas capacidades escolares o de estilos de aprendizaje, estilos de solución de problemas, por ejemplo. De repente vamos a tener un niño con una gran capacidad de inteligencia lógico-matemática, pero en cuanto a habilidades sociales, muy pobre. Y entonces las evaluaciones neuropsicológicas nos ayudan para ofrecerles un mejor tratamiento a todas estas personas. También los casos de epilepsia son importantes en la evaluación neuropsicológica, principalmente en los casos donde no contamos con exámenes de gabinete como electroencefalogramas o tomografías cerebrales, o en los casos donde no se cuenta con resonancias magnéticas, por ejemplo. Una buena evaluación neuropsicológica nos da los datos suficientes para ofrecer el mejor tratamiento a estas personas que adolecen de este tipo de trastornos. Este cuadro que parece muy complicado, que lo vamos a resumir con, vamos a decir que le vamos a pedir ayuda al neuropsicólogo también frente a cualquier enfermedad que esté fuera del cerebro, pero que afecte al cerebro. Acá en el esquema tenemos una enfermedad que se llama, bueno, ustedes ven ahí un hígado enfermo, ¿verdad? Entonces esto se trata de se llama hepatopatía hepática y entonces esto afecta al cerebro y cuando ya afecta al cerebro, entonces ya le llamamos encéfalo, así viene del encéfalo, ¿no? Encefalopatía. Cada vez que ustedes vean esa palabra de patos o patía, significa enfermedad. Entonces esto se llama encefalopatía y como viene del hígado, hepática, ¿verdad? Es como el cerebro se afecta por una enfermedad del hígado. En el caso, por ejemplo, de si los riñones no funcionan bien, entonces también vemos que se forma encefalopatía urémica, por ejemplo. También si el intestino no funciona bien, podemos tener encefalopatía urémica. Y así, ¿verdad? Por ejemplo, los trastornos tiroideos dan una enfermedad que se llama tormenta tiroidea, que también nos puede afectar gravemente al cerebro.
y le pedimos a un neuropsicólogo que nos haga las evaluaciones y el neuropsicólogo puede definir si el cerebro está dañado o no está dañado. También nos ayudan los neuropsicólogos en casos de consumo de sustancias, ¿verdad? Para ver si el cerebro está funcionando bien o en qué medida el cerebro está funcionando y en qué medida ese cerebro está dañado. Como recordamos, el cerebro, en cuanto al uso de drogas, se daña de forma holística, o sea, no solo un punto, se daña el cerebro en su totalidad y ahí vemos una imagen donde vemos que un cerebro normal, la parte del encéfalo lo tiene hasta rojo, significa que está funcionando muchísimo, y ya con el consumo de cocaína ya ese color se está volviendo más oscuro, lo cual significa que esa área está funcionando con algún deterioro. Entonces, el consumo de sustancias es otra de las áreas donde nos puede ayudar un neuropsicólogo. En enfermedades que son propias del cerebro y que sean crónicas, como por ejemplo la demencia, nos ayuda enormemente un neuropsicólogo para definir el grado de deterioro que tenga ese cerebro, para definir si es un daño localizado o es un daño generalizado. Es importante el acompañamiento de un neuropsicólogo. Y finalmente, vamos a ver las competencias que tiene todo neuropsicólogo. Es decir, de todos estos casos que les he mencionado y de todas las áreas que en el que el psicólogo puede intervenir, específicamente, ¿qué es lo que el psicólogo puede hacer? El neuropsicólogo, perdón. ¿Qué es lo que está capacitado para hacer? Bueno, en primer lugar, puede hacer evaluación de todos estos casos para darnos un diagnóstico, para decirnos si este cerebro está dañado en esta parte o decirnos no, este cerebro está bien, no tiene daño en esta parte, ¿verdad? Probablemente la alteración se deba a otra condición médica, pero el cerebro no está dañado. Entonces, una primera competencia del neuropsicólogo es la evaluación de los casos. Ya vimos cuáles casos, ¿no? Demencia, uso de sustancias, epilepsia, trastornos neuropsiquiátricos como los trastornos del espectro autista, el TDAH, los niños con déficit de atención e hiperactividad. También tenemos niños que tengan problemas de aprendizaje. Hemos visto enfermedades que afectan al cerebro como la encefalopatía hepática y la encefalopatía urémica o los mismos trastornos tiroideos. También vimos golpes en la cabeza, ¿verdad? Traumatismos en la cabeza. También cuando se sospecha que hay un sangramiento en el cerebro o cuando alguna vena se ha obstruido en el cerebro. Entonces, en todos esos casos, el neuropsicólogo nos ayuda. Puede hacer una evaluación. Así como también vimos en las áreas de actuación que también puede evaluar la inteligencia, puede evaluar las conductas perceptivo-motoras, puede ayudarnos a evaluar estilos de aprendizaje, puede ayudarnos a evaluar competencias académicas, todo lo que vimos al principio. También, como una segunda competencia del neuropsicólogo, tenemos que no solo puede evaluar, sino que también puede intervenir. Es decir, tenemos un niño con déficit de atención, por ejemplo, con hiperactividad, el neuropsicólogo le puede dar intervenciones psicoterapéuticas para que ese niño vaya mejorando en su conducta. O tenemos un niño, por ejemplo, con trastorno del espectro autista, que probablemente tenga una buena lógica matemática, pero que en cuanto a relaciones sociales esté debilitado.
el neuropsicólogo nos puede ayudar con técnicas para que estas alteraciones se vayan controlando. Es una segunda competencia del neuropsicólogo. Ya con solo estas dos competencias, ustedes ven el enorme trabajo que un neuropsicólogo tiene. Por eso es que esta debe ser una especialización de la psicología, ¿verdad? Porque sería imposible que haga trabajo neuropsicológico y además haga trabajo que no sea propiamente cerebral. O sea, sería una tarea titánica, casi imposible. Entonces, ya solo con estas dos áreas ya tenemos bastante. Sin embargo, tenemos otras áreas en las que el neuropsicólogo también interviene. Ahí tenemos la prevención. Es una de las áreas que en lo particular a mí más me gusta y quizás me gusta porque casi nadie la recuerda. Cuando hablamos de prevención, estamos diciendo que el neuropsicólogo nos puede ayudar a identificar puntos débiles y nos puede ayudar a establecer estrategias para que esos puntos débiles no nos produzcan en el futuro algunas complicaciones. Entonces, con el apoyo del neuropsicólogo podemos nosotros evitar que esos puntos débiles se conviertan en trastornos de algún tipo y que den menoscabo a nuestro estilo de vida. Otra de las competencias que tiene el neuropsicólogo es la investigación. Imagínense qué gran cantidad de trabajo. Y encima de todo eso, el neuropsicólogo, con todos los datos que va obteniendo, puede ayudarnos a hacer investigación. Y esas investigaciones le ayudan a psicólogos, nos ayudan a los médicos a no cometer los errores que otras personas han cometido y poderles ofrecer un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Y finalmente, puede ayudar a orientar tratamientos de otros especialistas, a orientar a otros psicólogos o a otros neuropsicólogos, a orientar a las familias sobre qué hacer o qué no hacer en caso de algunas alteraciones de sus familiares, a orientar a los mismos pacientes, ¿verdad? Sobre qué cosas le conviene hacer, qué cosas no le conviene hacer. Entonces, son las 5 competencias de los neuropsicólogos, así es que les pido que las recuerden. Son totalmente diferentes a las de un psicólogo, ¿verdad? Aquí estamos viendo el cerebro y vamos a trabajar sobre el cerebro y sobre las funciones que el cerebro puede ejecutar. Así es que, bueno, llegamos hasta acá con este punto de las funciones cerebrales, de los ámbitos de actuación del neuropsicólogo. Solo recordarles que, bueno, este es como un rápido resumen de lo que dice el capítulo del libro, ¿no? Si a ustedes les sale más fácil mirar el video, pues entonces yo se los dejo, se los comparto para que les sirva en sus materias. Y si prefieren leer el capítulo del libro, pues ahí está también, ¿no? En el aula virtual. Nos vamos a quedar hasta acá, vamos a continuar con otras temáticas. Les agradezco por la atención y bueno, continuamos.